todas las personas que están invitadas, las personas que participan como público. Esta es la mesa de diálogo de este mini coloquio, como han llamado también acertadamente, sobre la figura del homicidio en serie en los medios. Me voy a permitir presentar a las personas participantes. Tenemos a Isaura Leonardo, correctora de estilo de oficio, autora y curiosa de fenómenos culturales relacionados con la violencia, la guerra y el genocidio. Tendremos también a Mel Supernova, arqueólogo, científico social. Él busca la forma de explorar la fuerza oculta que todo humano tiene. De pronto, una sobredosis accidental de rayos gamma altera la química de su cuerpo. Ahora, cuando Mel se disgusta o se violenta, puntos suspensivos. Y tendremos también a Alan García Huitrón. Él es doctorante en sociología por la UNAM, especialista en criminología por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo y criminólogo en CLEU. Desde 2010 es profesor e investigador asistente del INACIP. Él ha sugerido una frase que dice que ve ahora el fenómeno de asesinos seriales con otros ojos, y tal vez podría ser esa como un punto de partida para empezar esta mesa de diálogo. Yo les había propuesto que, bueno, si pudiesen hablarnos de cómo es que se habían acercado, había llegado ustedes inicialmente al tema del homicidio en serie. Hola a todos, todas. Gracias, Tilemi, por la invitación. Mi acercamiento ha sido sobre todo por productos audiovisuales y los medios. Yo no soy criminóloga ni psicóloga. Me he acercado sobre todo siguiéndoles la pista en series, películas y últimamente libros. Sí, básicamente así es como llegué a ellos y ellas, que hay algunas. Gracias, Isaura. Mel. Bueno, mi primer acercamiento a este tema pues, vino del, bueno, suena feo decirlo, pero así tal cual, vino del lado familiar. O sea, no sé, mi papá tenía como un interés casi malsano en el tema. O sea, compraba revistas, compraba libros, buscaba documentales y pues simplemente yo de segunda mano empecé a seguirlo y luego ya de un tiempo para allá pues simplemente lo empecé a analizar yo por mi propia parte. Obviamente, pues, cuando siendo adolescente, pues sí, el interés era, digamos, un poquito, pues sí, rayando en el morbo, o sea, como tratando de ver detalles y todo este rollo. Pero luego cuando estaba por terminar la carrera, no sé cómo me cayó el 20 que a final de cuentas este fenómeno es reflejo de las condiciones socioeconómicas y culturales de la sociedad capitalista. O sea, sí, en efecto, sí, también existían sociedades comunistas, pero vamos, digamos que lo grueso, la forma como la entendemos, pues simplemente sí es producto del capitalismo. Entonces, de ahí ha sido como un replanteamiento de mi propia parte, de tratar de verlo como producto de la sociedad, o sea, como no se puede desprender de las formas de producción, de la forma en que entendemos a la sociedad, del entendimiento de lo que es la masculinidad. Y además, o sea, llegó un momento en que se me remató o sea, de entenderlo como un fenómeno que debería ser abordado, no de manera, pues como se hace normalmente, o sea, como morbosa, como por interés, sino con una forma genuina de tratar de desarticular las formas que le dan existencia a esto. Cuando de repente entendí bien cómo funcionaba específicamente el caso de Charles Manson. O sea, porque me di cuenta que si entendemos bien cómo funcionaba este caso, en realidad es un reflejo perfectamente bien encuadrado de cómo se veían los 60. O sea, es como el resultado obvio de esa contracultura de los 60, pero viéndola de una manera como desordenada, como caótica, en el sentido de que podría interpretarse como una cosa como lucha de clases, pero al mismo tiempo es un entendimiento atrofiado del mismo, precisamente bajo la óptica acomodada de la vida norteamericana de ese entonces. Entonces, de ahí desde ahí trato de ver cada uno de los casos desde su contexto nacional, a través del tiempo, tratando de entender qué fue lo que produjo este fenómeno. Y eso, básicamente. Muchas gracias. Alan. Claro. Pues antes que nada agradecer la invitación a ti, Tilemi, al Instituto de Investigaciones y Análisis de la Violencia también, por hacer posible este tipo de
charlas, de espacios en los que pues se discute y se reflexiona desde una perspectiva distinta este tema de los serial killers o de los homicidas en serie. También saludo con mucho respeto a Isaura, a Melissa, un honor estar aquí con ellas, con ellos. Y bueno, fíjate, interesante lo que decía Isaura, ¿no? Porque cuando ella decía, yo no soy criminóloga, ¿no? Sino que más bien mi acercamiento ha sido desde la parte cultural, ¿no? Audiovisual. Pues fíjate, es interesantísimo que muchas y muchos criminólogos, y en ellos voy yo, y seguramente muchas y muchos me seguirán, pues iniciamos precisamente con esa parte cultural, ¿no? Aquí el evento hizo que desempolvara un poco estas revistas que comentaba Melissa, ¿no? Que a su papá también le interesaban mucho. Tengo una caja llena de estas revistas de la alarma, de la alerta, y ese fue mi primer acercamiento. Yo estudiaba la preparatoria eh, cuando precisamente tuve este acercamiento, que fue un poco, pues no sé, como muchos dicen, ¿no? A veces el destino nos tiene ya algunas cosas, pero yo me acerqué a una revista que se llamaba El Gorila, no sé si recuerdan, Gorila se llamaba, que me gustaba mucho el skate. Y en esa revista, en las últimas secciones, había un apartado precisamente sobre asesinos seriales. Entonces yo empecé como a conocer las historias, conocer como estos reportajes sobre asesinos muy emblemáticos, y a partir de ahí fue como surgiendo no solo mi interés por los asesinos seriales, sino prácticamente lo que yo ahora soy, que es la criminología, que es mi pasión, mi trabajo, mi vida. Entonces, siempre he dicho, ¿no? Que tuve como un acercamiento positivista a la criminología, ¿no? En el sentido de esta seducción, de este morbo, ¿no? De conocer como los datos, los datos curiosos. Y por eso les decía a Tilemi, ¿no? En esta presentación sui generis que hacíamos, hoy veo a los serial killers, los asesinos en serie, con otros ojos, porque ese primer acercamiento, pues sí, tuvo mucho que ver con esta parte seductora, morbosa, amarillista, que explota precisamente esos placeres mundanos de la sociedad, esos recónditos oscuros, ¿no? de la naturaleza humana, pero que sin abordarlos de manera científica, de manera contextual, de manera histórica, sino simplemente poniéndolos ahí, ¿no? Como una cuestión de consumo. Entonces, me pareció muy importante como eso que decía Isaura, ¿no? Porque muchas y muchos criminólogos parecería, ¿no? Que nuestro primer acercamiento pues, es científico, como muy reflexivo, y no, la verdad es que, y Tilemi no me dejará mentir, que muchas y muchos criminólogos, al iniciar su carrera, les preguntas, oigan, ¿y por qué su interés en la criminología, en el estudio sobre la violencia? Y es CSI, es Criminal Minds, ¿no? Estas series de televisión o los periódicos o las series, las televisiones, perdón, las series de televisión, etcétera, ¿no? Obviamente cuando ya vas profundizando y vas encarrilándote un poco más a la parte ya científica, a la parte ya más profunda del fenómeno, pues empiezas a ver que es muy distinto, ¿no? Que no es como lo pintan, pero hoy en día es gran parte de las y los que se interesan por estudiar criminología han sido a partir de los medios de comunicación, ¿no? Y que eso también va como generando esta discusión de qué papel juegan los medios de comunicación para construir estas trayectorias educativas, ¿no? Como la televisión ahora sustituye, ¿no? A los padres. Antes decías, quiero ser abogado como mi padre, ¿no? Ahora quiero ser criminólogo porque lo dice la televisión. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con los asesinos seriales. Muchas gracias, Alan. Creo que me gustaría preguntarle a Isaura, ya que tanto Mel como tú, Alan, hablaron de cómo, aunque en un primer momento el acercamiento inicial había sido de un tipo, ahora en este momento tenían una perspectiva diferente, se veía de manera diferente. Te podría preguntar, Isaura, cómo ha variado Sí. de alguna manera. Gracias. Yo creo que a mí me atravesó el feminismo en eso, ¿no? O sea, ahora soy muy consciente no solo en los productos estadounidenses que se abarcaron bastante bien la sesión pasada, sino en los del norte de Europa, por ejemplo. Empecé a notar que el grueso de las víctimas son mujeres jóvenes y, por ejemplo, el Nordic Noir tiene una tendencia a embellecer los cadáveres de las mujeres. Eso a mí me chirrió muchísimo, hasta escribí al respecto. Como aparecen como esta imagen de Ofelia, ya sabes, flotando en aguas de bosques
con neblina y flores encima y dulces. La gran mayoría aparecen, hay como un shock entre los cuerpos muy embellecidos y las violencias cada vez más explícitas. Si ven las series del norte de Europa, van a ver cadáveres abiertos, etcétera. No estoy invitando a nadie que no quiera. Esta charla va a ser un gran warning. De spoilers y de temas que a lo mejor pueden ser delicados para algunas personas. Creo que a mí lo que me cambió la perspectiva fue el feminismo, o sea, como empezar a darme cuenta de como por qué la mayor cantidad de víctimas son mujeres jóvenes, niñas, como por qué como ese misterio que hay alrededor de los asesinos seriales se me deshizo, ¿no? No me resulta para nada misterioso que el grueso de sus víctimas, ya en números serios, digamos, en investigaciones serias, sean mujeres y niños. Como dice Mel, contrario a lo que hacen las representaciones cinematográficas de poner al asesino como un ser radicalmente individual, radicalmente alienado, producto de su familia, de un núcleo familiar radicalmente peculiar, pues son seres sociales que crecieron en sociedades urbanizadas, industrializadas, capitalistas, misóginas, racistas, y por lo tanto, aunque ellos, por ejemplo, Dahmer en la película, bueno, en la serie y también en las entrevistas que él da, él dice que no es racista y que no escogió hombres negros por ningún tipo de odio social, pero si uno va a los años 80 y ubica a las víctimas hombres homosexuales, pues tampoco resulta como, ay, qué misterio, a lo mejor él no necesita estar consciente de ser parte de un entramado racista, ¿no? Que opera en él. A mí me atravesó el feminismo y me atravesó estudiar estos fenómenos en otras áreas, ¿no? El racismo, por ejemplo, últimamente que hay tendencias a estudiar un psicoanálisis que no sea familiarista, porque, de nuevo, las series por lo menos nos dejan, casi siempre nos dicen que el asesino serial se vuelve homicida por una serie de situaciones familiares y recae sobre las familias la responsabilidad toda de prevenir la existencia de homicidas seriales o de resolver el problema, que ni siquiera está planteado como en términos que como sociedad podemos atender, ¿no? Sí, a mí eso fue como lo que me cambió la perspectiva. Muchas gracias, Isaura. Pues escuchándote hablar me despierta o me lleva a pensar. Habíamos puesto inicialmente que, bueno, pudiéramos recabar la percepción que tienen sobre estos medios audiovisuales, pero ¿qué dices, Isaura? Es el feminismo lo que a mí me hace verlo de manera distinta. Y yo me pregunto si, bueno, les preguntaría si tienen alguna opinión que les pareciera prudente compartir en al respecto sobre cómo son las representaciones más habituales, y además si consideran que pudieran ser de otra manera. No sé, me pregunto si se pudiese favorecer más esta sensibilización, que en el caso de Isaura llega por el lado del feminismo. Mel no lo ha comentado, pero yo puedo inferir tal vez que viene por el lado de tener el bagaje de marxismo, teoría crítica, además. Entonces, bueno, esas dos cosas, no sé si empiezo a cantinflar, sí, bueno, qué opinión les merecen los productos actuales y si creen que se pudiera presentar de otra manera buscando tal vez esa sensibilización. En el orden que quieran participar o si quieren, seguimos con... Ok. Lo que yo quería, bueno, siguiendo con lo que decía Isaura, pero dando como otros ejemplos, en especie y diciendo así como la evolución, digamos, de cómo se ha presentado al homicidio en serie en específico. Estoy específicamente en el caso de Ted Bundy, por ejemplo. Los materiales que vi sobre él, o sea, documentales o artículos que hablaban de él, no sé, a principios de los 80, sí son así como, no digamos glorificándolo, porque obviamente sí condenan lo que hizo y todo ese rollo, pero sí se nota en los autores como hasta cierta admiración por haber hecho lo que hizo. O sea, de una manera así casi, vamos, si publicaran una cosa como esas actualmente, sí sería así como de, ¿perdón? No, vamos, no se podría sostener actualmente. Pero sí empecé a ver paradójicamente un cambio con las nuevas series de Netflix.
Y ahí sí se notó bien claro. O sea, las anteriores, el enfoque más hacia las víctimas. O sea, como diciendo, miren, tenemos este güey, es un perdedor absoluto, era un misógino, era básicamente un estúpido. Vamos, escúchenlo hablar, es un idiota. Entonces, rollo, pero miren, tenemos a fulana de tal, mengana de tal, entonces, todas sus víctimas, una por una. Y sí, dándoles voz individual a una por una, y dando a entender que, de hecho, la vida de cada una de ellas hubiese sido muchísimo más importante que cualquier tontería que hubiera hecho el otro idiota. Y esa es básicamente la mejor manera que yo tengo de ver que sí ha cambiado como el enfoque, digamos, en los medios. Pero aún así, la gente no lo entiende. O sea, yo muchas veces leía yo las impresiones, que no reseñas e impresiones de pequeños de espectadores en Twitter o en Facebook, y decían, es que este tipo de series, ¿por qué? Exactamente esta misma serie que acabo de decir, la que le da voz a las víctimas. La comentaban como que, ¿por qué glorifican al asesino? O sea, ¿por qué hablan de él? Entonces, yo decía, no vieron el programa realmente. Y vamos, no es ni tanto apoyar, o sea, a las grandes televisoras, a las grandes productoras, o sea, vamos. Entonces, sigue siendo el mismo producto de la sociedad. Regresamos a lo que decían de la última serie sobre Jeffrey Dahmer. Sí, en efecto, sí llega un momento en que sí hacen ese rollo de, miren, lo pobrecito, o sea, da lástima el pobre, o sea, es un cuate así lastimero, o sea, más que odio le tendríamos que tener lástima, o sea, sí hacen eso, sí. Pero sí procuran, por lo menos en varios de los capítulos, enfocarse en qué eran las víctimas, quiénes eran, a qué se dedicaban, qué es lo que pensaban, qué es lo que querían hacer. Y eso es como, yo siento que es lo que deberíamos de hacer. O sea, esa es la manera en que se tiene uno que acercar al fenómeno. Además de, como decía al principio, tratar de entender precisamente por qué exactamente surgió, en dónde surgió, cómo surgió, y adelantándome a la siguiente, yo creo a lo que vamos a hablar más adelante, para tratar de prevenir hasta cierto punto, de tratar de evitar como las condiciones en las cuales se da este caldo de cultivo de este tipo de personas. Pero porque, vamos, sí es un caldo de cultivo en específico, esa exacerbación de la masculinidad como ideal, vamos, lo que están haciendo los inceles actualmente es básicamente la glorificación de eso mismo. Yo leí hace un artículo, creo el año pasado, algo así como diciendo, miren, como están las condiciones culturales actualmente, no les saque de onda, no les sorprenda que si hubo una edad de oro del asesino en serie entre fines de los 70s, mediados de los 80s, va a haber una nueva a finales de los 20s, principios de los 30s. Precisamente porque estamos alimentando eso de nuevo. Pero sí, si tratamos de hacer ese tipo de enfoque en los materiales que hablan de él, o sea, sí entiendo que ahorita es como muy taquillero este tema, pero tratar de decirle, miren, es que no es un modelo a seguir, es todos los defectos que están en la sociedad en persona, y por esto y esto y esto. Creo que será una buena manera de disuadir a las personas que están formando con estos materiales. Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé qué piensen ustedes. Gracias, Mel. No sé quién quiera participar. Creo que es un tema, creo que fundamental, ¿no? Porque precisamente uno de los argumentos cuando se exponen este tipo de casos en los productos culturales, en la televisión, en el cine, uno de los argumentos de los comunicadores, de los periodistas, siempre es la realidad y hay que mostrarla. No podemos ocultar lo que está pasando en el país, en cierto territorio, ¿no? Y tocas un tema, ¿no? No estamos diciendo que no suceda, ¿no? No queremos que no se sepa, que no se difunda, que no se conozca. El punto es cómo se hace, cómo se difunde, cómo se
se construyen esas interpretaciones, ¿no?, cinematográficas sobre un caso en específico, sobre un fenómeno criminal. Entonces es un tema muy, muy importante. Recordarán, por ejemplo, ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo esta serie que le intituló Caníbal. Yo creo que la Suprema Corte, y lo dije en su momento, perdió una oportunidad histórica para que pudiese elaborar un documental, titularlo de manera adecuada, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva mucho más profunda, lejos de esa parte taquillera, ¿no? Incluso en la primera semana, la Suprema en su Twitter decía, ya llevamos 16 millones de visitas, y yo creo que perdió una oportunidad histórica para generar conciencia social de que no es un problema individual, de que no es un problema simplemente de un tipo que se enloquece de un momento a otro y sale y mata, y que es como la visión muy, muy, muy estereotipada que tenemos, ¿no? Esta idea de que tu vecino puede ser un asesino serial, y también esa parte de los discursos del miedo, ¿no? La administración del miedo. Entonces, yo creo que sí es posible otra forma de presentarlos, sí es posible otra forma de contarlos. Decía Melissa, en los años 70, 80 parecería que las series se enfocaban mucho en el sujeto, ¿no? Y ahora, desde hace algunos años, parece que hay como un giro, ¿no?, hacia las víctimas. Y yo pensaba, por ejemplo, en David Garland, ¿no? David Garland, cuando nos habla de cómo ha cambiado la política criminal en los últimos años, precisamente habla de eso, ¿no? Cómo en los años 60, 70 había esta noción de la reinserción, ¿no?, de la readaptación. Entonces, todas las políticas criminales se enfocaban en el sujeto, ¿no? El sujeto como una persona, producto de lo social, producto de lo económico, de lo cultural, que había que reinsertar, que había que corregir, etcétera. Y cómo desde los años 70, 80 hay un giro, ¿no? Pues un giro político, ¿no? En el que sí se ponen en el centro a las víctimas, pero de manera política, ¿no? Porque los políticos, los legisladores, el Estado en general, sabe que hay un rédito político muy importante con las víctimas, ¿no? Entonces yo ahí, no sé, difiero, porque poner sobre la mesa a las víctimas, pues no necesariamente implica que haya una conciencia, una reflexión, sino que hay un uso político, ¿no? Hoy los políticos saben que apostarle a las víctimas, ponerlas en primer cuadro, les va a otorgar muchísimos votos, ¿no? Y lo decía Isaura, ¿no? Esta parte del feminismo, yo me acordé, gracias al feminismo, hoy la tecnología puede avanzar de mucho, ¿no? En el feminismo, por ejemplo, siempre se habla de cómo históricamente la violencia de género contra las mujeres o contra otros, la comunidad LGBTI, cómo se ha privatizado, ¿no? Cómo se ha patologizado, ¿sí? Y siempre hablan de la necesidad de despatologizar, de politizar la violencia de género contra las mujeres, porque no se trata solamente de un sujeto o un grupo de personas que de un día para otro atacan a una mujer, la violan, la abusan, etcétera, ¿no? Sino que hay esas matrices sociales, culturales, económicas que atraviesan, ¿no? El delito, la violencia, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un tema súper importante, ¿no? Es real, son casos que suceden, no es una cuestión literaria, no es una ficción, es algo que sucede, pero sí hay un gran reto en cómo lo contamos, cómo lo difundimos, ¿no? Y yo creo que estamos muy lejos precisamente para llegar a esa concientización social, sobre todo porque también digo, el espectador, como lo decía Melissa, ¿no? También habría que ver cómo está construyéndose esa parte, ¿no? Cómo ven Jeffrey Dahmer, cómo ven a estas películas de los asesinos seriales, ¿no? Entonces, también creo que ahí hay un nicho de oportunidad, ¿no? Gracias, Alan. ¿Alguien quisiera hacer alguna anotación Sí, más sobre yo, esto? a ver si Por no favor, me extiendo porque este es como mi mero mole. por Justo favor, explota. estaba repasando tipos
de asesinos que aparecen en series y en películas y en libros. Y tenemos, por un lado, los geniales, ¿no? Hannibal Lecter, que son geniales en un sentido de genialidad de inteligencia, ¿no? Hannibal Lecter ayuda a resolver un caso. La Mantis, que es una serie de Netflix francesa, pasa lo mismo. Ella es una asesina serial que ayuda a resolver un caso, que hay como una gran inteligencia. Esto, poco a poco, Netflix, por ejemplo, lo ha estado tratando de desmontar. Cuando uno ve Dahmer, te das cuenta que no es tan inteligente como inepta la policía, ¿no? O sea, hay como tiene una cantidad de oportunidad de acción que no necesita tanto de esa inteligencia. Luego está una cosa que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con el género de la ficción que acuna estas historias, que es que el relato se supedita a la policía y al asesino, ¿no? El asesino en última instancia tiene como interlocutora a la policía. Esto lo hace narrable, pues, en términos de género negro, de género policíaco, pero a mí me causa me chirrea mucho porque deja por fuera dos grupos importantes, la sociedad en general y las víctimas. Cuando la policía es el interlocutor, eso es súper interesante para quienes estén estudiando antipunitivismo, por ejemplo, ¿no? Que la policía se vuelva el mediador entre la sociedad y el asesino, como si encarnara el deseo de todos de que este asesino sea capturado y se le dé lo que le corresponde, ¿no? Y luego se vuelve un juego de egos entre el detective, siempre hay un detective particular, que además entra en un juego psicológico de dejarse llevar como a las profundas oscuridades de la mente de los asesinos. Porque está esta cosa de que para atraparlos hay que pensar como ellos, ¿no? Y ahí empezar como a despertar ciertas emociones. Pero luego está otra cosa que bueno que aquí está Giovanni Rivera con nosotros, porque él fue el que me ayudó a afilar esta idea de que las víctimas del asesino serial son muy particulares porque existen en la medida en que existe él o ella, ¿no? Este personaje que no tiene motivaciones aparentemente racionales, crea a sus víctimas según una tipología que, de nuevo, cuando lo estudiamos más a fondo nos damos cuenta de que la sociedad lo ayuda a crear a sus víctimas, hombres homosexuales, niños, mujeres solas, prostitutas. O sea, tampoco es que no hemos visto ninguna vez un asesino serial de empresarios de Wall Street, ¿no? Tampoco estoy dando ideas, pero, o sea, la sociedad lo ayuda a configurar sus víctimas. Y esto, por ejemplo, en la serie de la Suprema Corte quedó muy claro en el flyer que hicieron para difundirlo, que está el asesino, la cara del asesino construido con las caritas de las víctimas. Seguramente quien lo hizo con la mejor intención de hacer un homenaje, pensó que era la manera de reivindicar a las víctimas, pero a mí me parece que el efecto es el contrario. Ellas están como al servicio de la construcción de este personaje. La otra cosa que hablaron en la sesión pasada que juega mucho es la de la celebridad, ¿no? Es más claro en los asesinos en masa ahora, o los tiradores. Yo les prefiero llamar tiradores en masa porque asesinos en masa se podría confundir con genocidas, y particularmente los adolescentes en escuelas, que incluso dejan dicho, ¿no? Franco Berardi Bifo, en Asesinato Masivo y Suicidio, dice que en el diario de uno de los chicos de Columbine fantasea que Martin Scorsese o alguno de estos directores va a hacer la película de ellos y que va a ser un guión genial y no sé qué, y al final no estaban tan equivocados. Michael Moore hizo una película sobre ellos, ¿no? Entonces, es una trampa porque la peculiaridad de las víctimas de ser creadas por él nos atrapa. Sin embargo, yo estuve buscando ejemplos y encontré uno que es una película de Peter Jackson que se llama Desde mi cielo, en español, en inglés se llama The Lovely Bones, los huesos, los amados huesos, que es la historia contada desde la visión de la víctima asesinada. No spoileo nada porque así empieza, una niña que dice: hola, soy fulana de tal, me asesinó fulano de tal. Esto tendría el problema que siempre hay como en la narración y quién se arroga el derecho a narrar. Hay un problema que Alice Sebold, la autora de esta novela, lo resuelve haciendo una novela sobre un caso que no existió en la vida real, sino que conjunta un caso posible, hace un caso posible con herramientas de varios casos que ocurrieron en los 70. Porque si lo hubiera hecho de un caso real, a lo mejor los familiares de las víctimas tendrían problema con la manera en que se hace que la víctima tenga voz, ¿no? Pero bueno, en este caso es un caso
hipotético y se resuelve muy bien, ¿no? Es la víctima todo el tiempo la que cuenta la historia, la que dice quién la mató, la que dice cómo sucedió y va llevando el duelo de su familia desde el lugar en el que está, que es una especie de limbo. Ella, la autora lo llama cielo, podría ser problemático por la cuestión religiosa, pero bueno, es una especie de limbo. Es interesante porque yo investigué y ella decía, la autora, daba a entender, ahí sí voy a spoilear, en esta novela o película, lo que vean o lean, no atrapan al asesino y ella quiere que no lo atrapen para que no le den difusión. Y aquí entra el otro tema que es el de los medios, que es diferente al cine y a la televisión. Yo encontré estudios sobre los tiroteos en masa que dicen que hay un fenómeno de contagio o de imitación, ¿no? Hay un estudio cuantitativo que dice que cuando hay un tiroteo es muy probable que en los siguientes 13 días haya otro igual, porque se produce un fenómeno de imitación. Unos investigadores lo llaman imitación, otros lo llaman contagio. Y yo entraba en el dilema que debe ser para el periodismo o para los autores, si mostrar las imágenes o no, si darle cobertura o no, cómo. Stephen King hizo una novela en el 77 sobre un chico que irrumpe en su escuela y hace un ataque que no voy a detallar. Y después de varios tiroteos reales en los que su libro aparecía porque el tirador decía que lo había leído, uno de ellos lo traía en la mochila, otro lo guardó en su locker antes de empezar el tiroteo, Stephen King decidió sacar de circulación esta novela que se llama Rabia. Ya está descatalogada, no quiere decir que no se consiga, evidentemente se consiga porque circuló muchos años. Y Stephen King decidió que él no quería que se leyera porque él sabe que en su novela no provoca los tiroteos, pero es como echarle gasolina al fuego cuando cae en manos de ciertas personas, ¿no? Que se identifican. Y yo lo estuve pensando, no soy de prohibir, ¿no? Ni de decirle a la gente no lean Género Negro, no vean las series de asesinos seriales, pero la verdad es que muchos asesinos seriales también han dicho o han hecho manifiesto que se inspiran en estas mismas series y fantasean con aparecer en ellas, ¿no? BTK mandaba libros sobre asesinos a la policía, Ted Bundy tenía como gusto por un género de porno policíaco. Entonces ahí, no sé, creo que siempre una pregunta más que contestar algo, como qué hacer para que estos productos no sirvan como parte de una pedagogía de crueldad. Y ahí ya me callo. Sobre Rabia, bueno, es que yo la leí cuando estaba en la secundaria, así que creo que yo era el target ideal. Sí entiendo el punto de vista de Stephen King, o sea, como decir, es lo que pasa por decir, con el Club de la Pelea. La gente ve la película o lee el libro y no le entiende realmente. Creen que el narrador y Tyler Durden son los héroes cuando en realidad son los villanos. Y lo mismo pasa aquí, o sea, digamos que si hay un héroe que sale mal parado, o sea, no puede detener el tiroteo. Y luego hacen como eso de esa idea de, ok, ¿en qué consiste un héroe? ¿En qué consiste un villano? Y el villano dice, ok, yo estoy consciente de que lo que estoy haciendo estoy mal, sí merezco un castigo, lo voy a tener evidentemente, pero vamos, el peso moral que tú estás teniendo es como demasiado, está demasiado anquilosado y no puede ser parte. Es parte de como de una moralidad pasada, o sea, sí entiendo de dónde viene la idea de lo que dice Stephen King de que no puedo permitir que esto siga ayudando a crear un ambiente de violencia, pero pues es eso, la gente no entiende la historia, no entiende el trasfondo, no entiende, y ese es un problema, o sea, la cuestión de elementos literarios es eso, o sea, se glorifican cosas que no deberían ser glorificadas. Pero pues eso sí es como la forma en cual está presentado el producto literario. Pero bueno, y sobre otra serie, tú decías lo de Bajo mi cielo. Sí, me gustó mucho, o sea, pero hay otra similar, como más compleja, que se llama Las Luminosas. Espérate, se había encontrado cómo se llama la autora. Hicieron serie, Lauren Beukes. La hicieron serie para Apple. Y es como más compleja en ese sentido. O sea, a ver, así una sinopsis sin mucho
sin mucho spoiler, esta víctima sobrevivió al ataque de un asesino. Ella es la única que sabe que, o sea, porque está coleccionando como los casos que se parecen al de ella y se da cuenta que sí es como un asesino en serie, pero que nunca lo ha detectado ni la policía, ni la prensa, ni nada. Y luego se da cuenta que existe algo así como que en este rollo que se puso de moda el año pasado del multiverso, que de hecho sí la llegó a matar, pero que como que de alguna manera burló el tiempo y quedó viva. Y por eso esto acaba de pasar para que en esta realidad ella pueda ir colectando a cada una de las víctimas, digamos, hasta cierto punto contactarlas durante el tiempo, sacarlas de donde está y que de hecho de entre todas ellas puedan completamente condenar al asesino a la completa inexistencia, a la total irrelevancia, porque a final de cuentas es una persona irrelevante que no podría existir, que no tendría razón de existir si no es por ellas mismas. Entonces es una serie muy bonita en cuanto a ese sentido, o sea, porque es sobre el cómo las víctimas se van construyendo, van siendo realmente la narración, no otra cosa. Si ellas pudieran, si hubiese forma de que ellas pudieran proseguir su propia vida, la persona no tiene, el perpetrador no tiene ninguna razón de existir. De hecho, el asesino nunca tiene nombre, nunca tiene un nombre, nunca tiene una identidad y solo hasta el final te das cuenta de eso, o sea, que es nadie, que es nadie porque siempre fue nadie. De hecho, en el último capítulo de la serie, no sé el libro porque no he llegado a esa parte en el libro, el último capítulo de la serie le dice, es que tú ni siquiera existes, o sea, sí existes, pero en razón de nosotras. Entonces, te quitamos el poder de existir y esto. Y si lo traspolamos digamos, a los casos, pues es que es básicamente eso, o sea, sí, en efecto, como dicen, a final de cuentas, la sociedad crea a sus víctimas, a las víctimas del perpetrador, de la persona que hace este tipo de actos. Pero a final de cuentas, estas personas tienen, estas mujeres, estos niños, estos jóvenes, siempre tienen su propia existencia individual, la cual podría haber tenido otro completo alcance de no haber sido cegada cuando tuvo que serlo. Y por eso es que hay que, hasta cierto punto, bueno, ya no se puede hacer nada, o sea, vamos, todas las víctimas de quien sea, o sea, simplemente se perdió ese potencial. ¿Por qué? Por un arranque egoísta de una persona. O sea, vamos, sí, es producto de la sociedad, pero vamos, eso es lo que decimos, la sociedad debe de encontrar la manera de tratar de comunicar, y esto estoy hablando de los medios, estoy hablando de investigadores, estoy hablando de tratar de explicar bien la idea de es que lo que se está cegando no es, vamos, lo que está haciendo no es algo que sea elogiable, que sea glorificable. Está acabando con el potencial de toda una población, sean 3 personas, sean 10, sea una sola. Entonces, pues es eso, o sea, tratar de responder esto. Sí, en efecto, las víctimas son producto de la sociedad, así como el perpetrador. Pero vamos, las víctimas son muchísimo más importantes, porque hubieran tenido una existencia específica, hubieran logrado algo, hubieran tocado a más personas. O sea, vamos, nadie vive en una isla. Y precisamente el que no estén con nosotros, el que no hayan trabajado para la sociedad, ya es una pérdida completa. Pero bueno, esa es mi impresión. Muchas gracias, Mel. Se me pueden ocurrir algunas preguntas puntuales a partir de lo que he ido comentando cada uno de los participantes. Quisiera preguntarte, Alan, ¿tú crees que parte de este morbo morbo que a fin de cuentas, como yo también he confesado, nos acerca un poco a estos temas, se siga manteniendo a veces dentro de la academia? Sí, yo creo que es un fenómeno que no solamente atañe a los productos culturales, a la forma en cómo culturalmente se pueden representar o presentar este tipo de hechos, sino también a la forma en cómo la academia, la ciencia, ¿no?, la disciplina, también siguen esos mismos cánones, ¿no?
entendiendo que la ciencia, pues al final también es un producto cultural, es un producto social, ¿no? Pero se niega de eso, ¿no? Siempre se presenta la ciencia como un saber superior, propio de casi dioses, incuestionable, una cuestión dogmática prácticamente, ¿no? Cuando en realidad pues también está construido a partir de estas intersecciones, ¿no? Con lo social, con lo cultural, con lo económico, con lo político. Por ahí yo en alguna ocasión posteaba en Facebook qué tanto la criminología está construida precisamente, ¿no? De estos productos culturales, ¿no? Cómo la criminología se ha convertido en un factor criminógeno. Yo hacía esa pregunta, cómo la criminología es un factor criminógeno. Y fíjate, fue bien interesante porque, y aquí lo que comentábamos, o sea, al final de cuentas uno escribe una obra, uno hace una película y ya lo que sucede después es la interpretación de cada quien y, en fin, ¿no? Yo ponía ese post pensando precisamente en cómo la construcción de la ciencia criminológica se ha basado en estos estereotipos, en estas estigmatizaciones, en estas cuestiones históricas. Pero gran parte de la audiencia en el Facebook lo interpretó como cómo es que alguien que estudia criminología puede ser delincuente, ¿no? En esta onda de que ya sabes, cuestiones victimológicas, cuestiones criminalísticas, cuestiones forenses, cuestiones policiales, y entonces ya tienes como una mayor peligrosidad, ¿no? Mayor conocimiento de cómo llevar a cabo un delito y cómo salir avante, ¿no? Que no te encuentren, que no te detengan, etcétera, ¿no? Así se entendió el post en esa ocasión, pero yo más bien lo hacía en ese sentido, de cómo la criminología se ha construido también a partir de estos mitos, ¿no? Recordaba yo a Rosa del Olmo, si no mal recuerdo, sí, creo que sí, o es Lola Millar de Castro, cuando habla de los mitos, ¿no? De la criminología positivista, que el delincuente es pobre, el delincuente es feo, el delincuente siempre está en la cárcel, los ricos no delinquen, etcétera, ¿no? Son grandes mitos que al final de cuentas han permitido construir un edificio científico que es el positivismo, que es la criminología teológica. Entonces yo creo que sí, en la academia, digo, no quiero hacer, pero hace algunos días en el Instituto Nacional de Ciencias Penales se difundió que iba a haber un evento sobre Gacy, sobre Ted Bundy, sobre Dahmer, ¿no? Desde la neurocriminología. Entonces, creo que más que obvio, pues ahí está, ¿no? Yo siempre he dicho, digo, no hay que satanizar tampoco, porque al final, y les decía, o sea, al fin, es un acercamiento, es un primer acercamiento que nosotros tenemos con la criminología, ¿no? Por toda esta parte de la globalización, del homo videns, etcétera, ¿no? Del papel de la televisión, de las series, el consumismo, etcétera. Pero de ahí a que ya vayas prácticamente terminando criminología o ya te dediques a la criminología en México y sigas pensando que criminología es igual a asesinos seriales, lo que yo siempre he dicho, tenemos un país lleno de fosas, tenemos un país lleno de desaparecidos, tenemos un país lleno de homicidios, dice Reguillo, es una narcomáquina, ¿no? O necromáquina, dice ella. Es un monstruo el que tenemos en México, dificilísimo de entender, de comprender lo que está pasando en muchas partes del país, como para que un instituto o el académico pues siga hablando de este tipo de cuestiones que sucedieron en los años 80 y que fueron, como ya sabemos, pues también para desviar ciertas miradas, ¿no? Recordaba yo un poco, Zaffaroni tiene un libro que se llama La cuestión criminal, y cuando empieza a criticar a este positivismo, hay una imagen bien interesante, bien chida, ¿no? Que es el criminólogo, ¿no? Con todos sus reconocimientos detrás, con los cadáveres metidos abajo de la alfombra, ¿no? O sea, cómo hay esta negación de estos genocidios, de esta criminalidad organizada, de esta criminalidad más de Estado, de mercado, cómo hay una negación de eso y por otro lado hay una focalización o una exacerbación por este tipo de casos que digo, se sabe que los homicidas seriales son responsables ni del 1% de los homicidios en términos generales, ¿no? Pero
culturalmente, mediáticamente, pareciese, como les decía, ¿no? Que nuestro vecino es un asesino serial, ¿no? Que todas y todos podemos tener ese asesino serial dentro. Entonces, creo que sí, en la academia persiste, ¿no? Persiste muchas veces eso, la necesidad de ser reflexivos, la necesidad de ser autocríticos, ¿no? Frente a nuestro quehacer profesional, sobre todo en México, me parece que es un asunto a discutir, ¿no? Porque, repito, estamos llenos de un montón de fenómenos sistemáticos, generalizados, y la criminología sigue, digo, solamente busquen las páginas que ahora se dedican, ahora que estamos en la Semana de la Criminología, precisamente, que mañana inicia la Semana de la Criminología. De hecho, he tenido oportunidad de ir a algunas presentaciones y los alumnos siguen poniendo en las exposiciones asesinos seriales, ¿no? Chikatilo, Ted Bundy, y uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué pasa con México? O sea, ¿por qué no tenemos un criminólogo que esté interesado y comprometido con su realidad, ¿no? Con la realidad que estamos viviendo? Pero persiste, porque también es una cuestión de atraer, ¿no? De mantener a los alumnos, es una cuestión ahí también mercadológica, en fin, ¿no? Muchas gracias, Alan. No sé si Isaura quisieras hacer alguna anotación sobre estos. Sí, estaba pensando que en ese sentido se habrá intentado hacer de este señor, no tengo el nombre, no me gusta llamarlo con su apodo mediático, el caníbal de Atizapán, como americanizarlo, ¿no? Como empezar a hacer true crime en un país plagado de crímenes. Cuando escribí esa nota sobre el Nordic Noir, a mí me llamó mucho la atención el tratamiento de los cadáveres, precisamente porque estoy en México, ¿no? Aquí las mujeres asesinadas no aparecen con flores decoradas, no aparecen bellamente puestas en bosques, ¿no? Aparecen en maletas, en el metro, en estanques, y creo que esa estética que es muy de lo noir, pero que podría estar también en las series gringas, genera como una especie de confusión para nosotros aquí en México, ¿no? No me lo preguntaba públicamente entonces, pero me lo pregunto ahora, ¿no? Si íbamos a llevar esta tendencia feminicida hacia la americanización o hacia la serial asesinación, ¿no? Digamos, de esa estética, y me parece que el documental de la Suprema Corte es un mal inicio de eso, ¿no? O sea, porque probablemente se pudiera difuminar el gravísimo problema de los feminicidios con el homicidio serial. En México, seguramente, si nos ponemos a estudiar, tendremos muchísimo más feminicidas seriales que homicidas seriales, ¿no? Y esa categoría ya sería otra. Aquí me dan Andrés Filomeno Mendoza, sí. Yo procuro llamarlos por sus nombres porque los apodos mediáticos asuman a esta celebración, o no sé cómo decirlo, como hacerse célebres a estas personas, que tampoco me gusta verlas como monstruos, ¿no? Porque me parece que hay algo profundamente humano en sus trayectos de vida. Por ahora eso. Muchas gracias, Isaura. Por favor, ¿no? Sí, o sea, coincido tanto con Alan como con Isaura, de que sí, en efecto, los problemas, digamos, criminales en México son básicamente otro cantar, otra broma, de otra manera. De hecho, hasta los mismos multihomicidas que hayan existido en México obedecen, digamos, al zeitgeist del momento. Me da o sea, pienso en los narcosatánicos. Básicamente es una cosa que solo pudiera haber existido en los 80s, tal cual. O sea, no dudo que actualmente exista algo similar, pero vamos, va a ser de una manera muy diferente porque, vamos, las condiciones han cambiado, las formas han cambiado, todo esto. Vamos, los narcosatánicos. El único momento que tuvimos lo más similar a un asesino en serie a lo gringo fue esta Juana Barraza Samperio, porque también así, pero vamos, si lo vemos desde su propio enfoque, ella más bien lo que se dedicaba era a robar,
que matar a sus víctimas ya era como un subproducto de ello. Y yo creo que si la interrogamos, eso es lo que va a decir. O sea, realmente eso era su motivación, el robo. Y pues sí mataba a las personas, pero pues eso ya es como parte de lo que necesitaba yo para salir de ahí. Ok, vamos, vamos, no es que esté bien, pero ok, es parte de un sistema de lo que ya tenía. Sí, y es eso, alguna vez dije que alguna vez publiqué yo que el problema con los multihomicidas que han llegado a existir aquí en México es que podrían existir para siempre, de no ser porque siempre se enfrentan o de alguna manera te afectan a otros cotos de poder. Digo, y eso pasa tal cual una y otra vez. O sea, pasó con Goyo Cárdenas, pasó con los narcosatánicos, pasó con Goyo Cárdenas se le ocurrió matar a la hija de uno de sus jefes. Los narcosatánicos se les ocurrió matar a un ciudadano americano. Y así, o sea, siempre cometen un error que es como pensando que ellos ya no tienen límites. Y pues es México, siempre tiene su límite. Pero regresando al punto hay cosas más importantes, vamos. Los feminicidios. O sea, es una cosa verdaderamente terrible que a final de cuentas el feminicidio sea como una especie de institución malvada en México, porque a final de cuentas está esta percepción de que las mujeres son propiedad de alguien, y si salen de ese cajón tienen que sufrir, vamos. Nunca se planteó de esa manera, pero ese es realmente el punto en el cual está todo el pensamiento colectivo, por decir lo de las muertes de Juárez. O sea, vamos, fueron las mismas mujeres las que empezaron a denunciar esto, porque la sociedad juarense básicamente es como les tenía que pasar porque, no sé, vivían solas, porque no dependían de alguien, porque, o sea, no sé qué libro leí yo sobre las muertes de Juárez, pero básicamente eso, te quedaba claro que, por ejemplo, para la sociedad juarense, el que estuviera pasando eso era como, pues era inevitable, tenía que pasar porque las mujeres estaban teniendo demasiadas libertades. Entonces, este libro, en realidad no me acuerdo de quién es de un periodista de ahí de Chihuahua mismo. Entonces este periodista narraba cómo las familiares, las compañeras de fábrica, o sea, de sindicatos, empezaron a organizarse para exigir a las autoridades que se investigara esto o no se investigara, y como tal, las autoridades básicamente se pusieron del lado del Zeitgeist juarense, como pero ¿para qué quieren que investiguemos esto? Si es una cuestión de crimen pasional, o es porque pues, se pierden, o porque no querían, porque pues, era como retar sus propios paradigmas en cuanto a cómo veían la sociedad. Se ha encontrado un patrón muy parecido. Las muchachas se mueven en ciertos lugares, frecuentan a cierto tipo de gentes y entran en una cierta confianza con malvivientes, con gentes de bandas que luego se convierten en sus agresores. Digamos, esto es indignante. Pero esta forma de pensar se ha como multiplicado a través del país, y cuando llega a suceder en otros lados, que es en Ecatepec, por ejemplo, o en Tultitlán, básicamente se repite exactamente el mismo esquema. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que han planteado esta forma de comprensión de la sociedad. Todo este sistema cultural que tenemos los mexicanos, que viene desde principios del siglo XX hasta el momento en el cual las mujeres tienen la culpa de lo que les pase a ellas, y no hay de otra. Y
cuando se trata de cambiar esta idea a través del feminismo, a través de otros sistemas, rápidamente se trata de detener como diciendo, no vamos a mover esto porque eso sería como alterar completamente la sociedad. Pero es eso, o sea, repito, tal vez lo que tenemos que modificar es exactamente todas las ideas que tenemos sobre cómo se organiza la sociedad. Pero eso es comentario a los dos y eso es como mi idea. Muchas gracias, Mel. Adelante, Alan. Solo quería comentar porque ahorita que Mel hizo mención de lo de Ciudad Juárez y un poco relacionando la pregunta que me hacías, Tilemi, de cómo la academia, pues en vez de romper con estos estereotipos o con estos mitos, los reproduce. Fíjate, uno de los criminólogos, de los primeros criminólogos españoles que llegó a Ciudad Juárez, contratado por el gobierno, ya saben que aquí, en vez de utilizar al talento mexicano, pues muchas veces vienen extranjeros de otros. Y él hizo un dictamen sobre los homicidios, sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, y él decía, fíjense, ¿no? Mujeres se exponen al peligro, el hombre tiene sus instintos, mujeres no se visten recatadamente, se han perdido los valores, mujer liberada, con dinero e independiente, se pone en riesgo, ¿no? Un poco lo que decía Mel, y esto es un dictamen hecho por un criminólogo español que en su momento fue requerido, ¿no? Por las autoridades en Ciudad Juárez, como bien decía Mel, por mucho tiempo se quiso manejar la tesis, la hipótesis del serial killer, ¿no? En gran parte de los homicidios en Ciudad Juárez, y hoy como que hay esa intención nuevamente, ¿no? Que sería desafortunado porque volvemos a lo mismo, ¿no? A privatizar el conflicto, a individualizarlo, a patologizarlo, a desresponsabilizar al Estado, a la sociedad en su conjunto, en fin, ¿no? Solo eso. Ay, voy a aprovechar porque justo para allá iba. Una de las respuestas, digamos, comunitarias, si recordamos casos como Ted Bundy, Ed Kemper, etcétera, ha sido que las mujeres se guarden, ¿no? Hay como una respuesta colectiva que tiende al conservadurismo cuando aparecen estos fenómenos. No sé si la serie lo recupera, pero con el caso de Dahmer tuvo seguidores entre algunos evangélicos radicales que lo apoyaban porque, bueno, estaba asesinando homosexuales, ¿no? Y entonces eso era una misión divina. Y entonces, bueno, toca algunas fibras de ciertas extremas derechas y de cierto conservadurismo, que suele ser una respuesta no solo colectiva de la sociedad, sino también del gobierno, ¿no? Las policías deciden que entonces hay que hacer toque de queda, que entonces las mujeres se tienen que guardar, porque si las que más mueren son mujeres solitarias. Recién estoy empezando a leer un libro de Eric Hickey, que se llama Asesinos seriales y sus víctimas, en inglés, Serial Murderers and Their Victims, y hay un apartadito dedicado a las víctimas que propician su muerte. Yo casi me cuelgo de las lámparas anoche porque esto está medido. O sea, en esas investigaciones es un estudio de 2004 que se cita al número de víctimas que aceleran su homicidio. No lo puedo creer. En la novela hay un momento en The Lovely Bones, hay un momento en que Susie, la protagonista, está contando cómo fue su asesinato y dice, claro, ahí debí darme cuenta. ¿Por qué no me di cuenta que él dijo mi nombre sin que nadie se lo hubiera dicho? ¿Por qué no me di cuenta o sea, como recriminándose, porque es algo que viene de fuera también, ¿no? O sea, ¿por qué caminan solas en la noche? ¿O por qué caen en un engaño tan bobo como el de Ted Bundy buscando ayuda para su coche, ¿no? No sé, quería dejarlo ahí porque me lo suscitó y ahora Alan, que hay una respuesta conservadora cuando aparecen estos casos, ¿no? Como que las mujeres se guarden, ¿no? Y la respuesta de política pública sigue siendo un enorme pendiente, pues, ¿no? Si hay estudios cuantitativos que dicen que los asesinos seriales eligen sobre todo víctimas mujeres solas, tarará, ¿cuál respuesta que no sea revictimizar a las mujeres nos puede servir para prevenir esta victimología, ¿no? Eso. Muchas gracias, Isaura.
No, pues planteas un tema sumamente complejo porque, como señalas, buena parte de este texto, y sí es muy habitual, pero en el caso de la violencia contra las mujeres, es un ejemplo también muy, muy notorio de cómo se mira como un problema de las mujeres y entonces ellas tienen que hacer algo para no ser víctimas y no como un problema para las mujeres, donde el resto de la sociedad, pues el resto de la sociedad me refiero a los hombres, por supuesto, pues tendremos más bien pues, la mayor parte de la responsabilidad de modificar esa realidad de misoginia y violencia contra las mujeres. Yo te quisiera preguntar, Isaura, no sé si tengas alguna opinión acerca de que, bueno, está más o menos documentado, de que las novelas de true crime, los documentales, las series, sobre todo esto de crimen verídico, hay buena parte de las lectoras son principalmente mujeres. Se ha especulado que sí tiene que ver con, por ejemplo, me venía por este comentario de, bueno, el personaje se pregunta si debe haberse dado cuenta, y hay quien ha especulado o recogido también comentarios de que a lo mejor se consume tanto por mujeres para tratar de poder identificar y ¿no? Adelantarse a poder identificar un posible riesgo. No sé si nos puedas comentar algo al respecto. Uy, qué gran pregunta. Yo me acabo de enterar también gracias a un amiguito tuitero. Tú sabes quién eres porque ahora mismo me olvidé de su arroba. Y me sorprendió muchísimo. No tengo una opinión tan formada, pero estoy pensando que hay un subgénero de la novela romántica. Esto lo sé gracias a Neus, una youtuber, que se llama Dark Romance, que combina los dos, ¿no? Son personajes que son secuestradas por el personaje protagonista y durante el desarrollo de la novela se desarrolla un romance donde hay tortura y donde, o sea, y es un subgénero de la romántica. Me parece que podríamos explorar por el lado de las fantasías. Ahí sí convocaría a compañeros psicoanalistas, psicólogos, como a ayudarnos a dilucidar por qué eso sería un gran estudio además para alguien en que esté haciendo su tesis en criminología o en literatura, como preguntar por qué razón las mujeres estamos consumiendo. Yo me incluyo, yo consumo, yo me explico a mí misma que es por estas investigaciones mías, pero a lo mejor estoy cayendo en la misma trampa que mis congéneres y estamos entrando como en la fantasía. Una de las autoras de Nordic Noir que estuve revisando, Sarah Bledel, dice algo tan simple y a veces la respuesta simple suele ser la respuesta correcta. Cuando le preguntan por qué si Dinamarca es un país con tan poco índice de violencia, sus novelas tienen cualquier cantidad de violaciones, agresiones, humillaciones, asesinatos. Y ella dice que es porque es aburrido y tiene que encontrarse algo que la active, que la entretenga, que le dé un poquito de sustito, ¿no? Yo tengo tantos problemas con esa respuesta, siento que es una respuesta que solo se puede dar a alguien que no vive en un país como este, que salir a la calle es vivir en el sustito, pero a lo mejor viene por ahí, a lo mejor viene por una cuestión de fantasía. También hemos sido educadas en décadas de que estos hombres son atractivos, ¿no? Son dominantes, son autoritarios, son violentos, son inteligentes, en algunos casos incluso son atractivos. Hay cualquier cantidad de artículos de los asesinos seriales más guapos de la historia, por ejemplo, ¿no? Lo comentaba en la sesión pasada, hay muchos de ellos que reciben cartas, propuestas de matrimonio. Diego Santoy se casó con una fan en la cárcel, o sea, algo ahí está pasando con la identificación de las mujeres con estos personajes que sí es necesario que revisemos. Muchas gracias, Isaura. Me gustaría preguntarte, Mel, no sé si puedas compartirnos algo en relación a mencionabas un poco sobre esta fascinación masculina a Tyler Durden, ¿no? En El Club de la Pelea. Se ha comentado incluso que el lobo de Wall Street, ¿no? Que se vuelve como un héroe para ciertos modelos o para ciertos grupos de hombres jóvenes. No sé si puedas comentarnos algo al respecto de este tipo de personajes, de esa atracción que ya mencionabas un poco, o de cómo también, no sé si en tu perspectiva también haya esta cierta fascinación masculina tradicional, pero por los personajes violentos de nuestro país. Digo, sé que la pregunta a lo mejor es un poco aventurada, pero no sé si tengas algún comentario sobre esto que... A final de cuentas, si nos ponemos estrictos, hay una adoración completa hacia la masculinidad en
en la idiosincrasia de este país. O sea, y estoy hablando desde figuras históricas, vamos, o sea, sí, vamos, o sea, definitivamente hay cosas que admirarle, por decir, ¿qué se me ocurre? Emiliano Zapata o Francisco Villa, ¿no? O sea, sí hay como que razón, o sea, si nos ponemos a estudiar bien, o sea, el plan de Ayala, el agrarismo, todo esto, en el caso de Villa, el tratar de revolucionar la economía en los estados del norte, todo este rollo, o sea, pero ¿por qué son recordados? Exactamente por la figura masculina, idiosincrática que maneja. O sea, porque son los muy hombres, ¿no? Y eso es así como, y básicamente así es como el mexicano tiene bueno, o sea, lo digo, esto lo estoy diciendo, esta impresión la estoy diciendo desde mi punto de vista de haber convivido con montones de varones desde la secundaria hasta los 30 y tantos años, en todo mundo, en toda razón de ambientes, o sea, sí, o sea, en lugares urbanos, en ambientes urbanos, en ambientes rurales, en personas de clase media, personas de clase alta, etc. O sea, y todos tienen como la misma formación en la cual se les dice algo así como de que los hombres tienen que ser, los varones tienen que ser de determinada forma, tienen que cumplir determinados valores. Y lo más importante de todo, tienen que apoyar a otros varones, siempre, no importa qué condiciones. Si cualquier cosa que digan sobre ellos es falso. Siempre tienes que apoyar a los varones, siempre tienes que estar de tu lado, porque para eso estás. Y siempre tienes que adorar la figura idiosincrática, la figura arquetípica de lo masculino, el charro, el hombre de mundo. Eso es lo que hay que adorar. Ahora, y por eso vivimos en una sociedad que es casi, casi homoerótica, en el cual se idolatra todo lo masculino y se desprecia lo femenino, así completamente. O sea, todo lo que tiene que ver con hombres se adora, se salva, se idolatra, y todo lo que tiene que ver con mujeres es como un subproducto, es algo que no importa, al final de cuentas, es algo que no importa. Eso es bien claro por decir, cuando hay dos categorías de deportes o dos categorías de historias, o sea, siempre se prefieren, el mexicano siempre va a preferir la versión masculina, y la versión femenina es interesante, pero pues a quién le importa realmente. Vamos, esa es la forma de pensar idiosincrática mexicana. ¿Cómo la bajamos a las cuestiones criminales? Pues entonces tenemos lo que decía hace rato, de que todo lo que le pasa a las mujeres es culpa de las mujeres. ¿Por qué te vas a pensar que un hombre va a tener la culpa? Si llega a tener la culpa es uno, es aislado, no importa, es un monstruo, es alguien, sin ver que toda esa cultura es lo que está provocando esta situación de inequidad, de desigualdad, de violencia hacia las mujeres. Todos los criminales varones son glorificados en México. Eso sí, no hay forma de tenerlo. Vamos, tenemos el caso clásico de Gregorio Cárdenas, que sí, mató 5 mujeres, pero lo vamos a recibir en la Cámara de Diputados con aplausos, de pie. Dicen que era familiar de Lázaro Cárdenas. No lo he podido corroborar. No, yo creo que no. Siendo que los asesinatos fueron cometidos ya durante, o sea, Ávila Camacho. Si hubiera sido familiar de Cárdenas, ¡uy! Ávila Camacho lo hubiera aprovechado maravillosamente. Pero bueno, y vamos, lo que decíamos ahorita de este señor, Andrés Mendoza, él sí ya cayó en esta coyuntura en la cual se trata de poner más atención a las víctimas. Pero aún así, si uno se mete así a los verdaderos
agujeros de media social sobre en que se discute este caso, básicamente lo glorifican a él diciéndole, pues claro, está bien, qué bueno que hizo esto, porque pues hay que poner en orden a las mujeres. Y pasa este rollo que es lo que digo que es muy preocupante, en el cual si hay una narrativa oficial en el cual trata de quitársele el reflector y tratar de ponérselo a las personas a las cuales afectó y a las familias, y una narrativa extraoficial y que se está formando en el cual se glorifica a esta persona. Y de nuevo, o sea, reiterando lo que vengo diciendo, por eso hay que tratar de buscar la manera de hacer las narrativas, pero bueno, regresando a esto. El punto es y sin rodeos, sin ambajes, hasta que la masculinidad sea arrebatada y sea quitada como un elemento que sea deseable, que sea protegible, esto va a seguir pasando. Esta forma de la sociedad mexicana, de la profunda desigualdad y la violencia hacia las mujeres, solo va a seguir existiendo mientras siga apoyándose esta idea. Por eso hay que tratar de buscar la manera de eliminar la masculinidad como si fuera algo ideal, aunque sea tratándola de destruir desde los mismos arquetipos, no de otra manera. Y solo en ese momento, verdaderamente en ese momento, van a ver cómo el índice de feminicidios se va a ir en picada, porque por fin van a estar viendo a las mujeres como iguales, que no lo hacen porque desde el principio, desde el nacimiento se les está diciendo a los hombres, no son iguales, ustedes deben ser más, ustedes deben de protegerse, usted sea lo que sea, mija, pero aquí el varoncito tiene que ser esto, tiene que hacer esto, tiene que pensar esto, y se le glorifica eso, se premia ello, y ese es el problema. Exactamente ese es el problema en México. En todo el mundo, en realidad, pero en México es como más, se nota más, pues, y creo que eso es lo que me estabas preguntando. Ay, quiero agarrarme de lo que acaba de decir Mel Por favor. porque recordé a Diego Santoy y recordé a un chico que no me acuerdo de su nombre, pero fue un caso muy sonado porque descuartizó a una chica y las notas eran sobre que él era físico y tocaba el piano. Y era como como súper interesante que un hombre tan brillante, ¿no? Y era como, o sea, también depende qué hombre aparece, ¿no? Mientras más de cierta clase social, con ciertos estudios. Con Andrés Filomeno Mendoza no vi tanto como reacción, no lo sé, pero no creo que tenga las fans que tiene Diego Santoy, por ejemplo, que hablaban la sesión pasada del Pretty Privilege, ¿no? O sea, también juega su rol. Y la otra cosa que acaba de decir Mel, que me parece súper interesante, lo de la masculinidad, porque es verdad, si repasamos algunos de estos casos conocidos, como Bondi, como Dahmer, como Kemper, mucho de su rollo viene justo de no ser el prototipo de hombre aceptado por las mujeres. Finalmente las mujeres siempre tienen la culpa, o sea, que si es la mamá, que si las mujeres que los rechazaron, o en el caso de Dahmer, que no era muy simpático y no tenía amigos, o sea, sí se juega algo en ellos de una especie de masculinidad en protesta, ¿no? Más bien como no alcanzar ese ideal de masculinidad los orilla de alguna manera a ingresar en ella de la manera más radical posible, que es la de la violencia contra otras personas, ¿no? Que también se juega con los tiradores masivos de los adolescentes de Estados Unidos que han hecho manifiestos incluso, ¿no? Sobre que están vengando cómo han sido tratados por debajo de lo masculino, por las mujeres, etcétera, nada más eso. Muchas gracias, Isaura. No sé si, Alan, tengas algún comentario acerca de estos temas o... Recordaba yo un texto que tiene Tonkonov, donde habla de Sartre y de Bataille, y él se pregunta sobre la función
del homicida o del delincuente en términos generales, ¿no? Porque habría que decir que independientemente de si es homicida serial, digo, tendrá sus características y sus especificidades, pero en términos generales la atracción por el que transgrede las normas, por el que se sale con la suya, siempre ha sido un fenómeno cultural bien interesante, ¿no? Y allí Tonkov habla sobre las funciones mitológicas incluso que pudiese tener bueno, él habla sobre la monstruosidad, ¿no? Sobre el homicida en serie, sobre el personaje que comete delitos atroces y de cómo hay esta atracción, ¿no? Y él habla de que el criminal es como una especie de proyección, ¿no? O sea, que es esto un poco que también se ha discutido en el psicoanálisis, ¿no? O sea, por un lado hay una negación, hay un apartamiento, hay un alejamiento, ¿no? Él no es, ¿no? Incluso un ser humano, no es una persona, pero por otro lado también hay como una afinidad, ¿no? Al final es parte, ¿no? De todas y todos. Y allí Tonkov habla de esa función mitológica, ¿no? De que hay una cierta proyección, ¿no? De cómo lo vemos lejano, pero al final de cuentas es parte también de esa parte oscura, ¿no? Que yo nunca haría, pero que genera esta atracción, esta sexualidad incluso, ¿no? Entonces, ese texto me parece como muy importante ahora que discutían esta cuestión sobre por qué la mayor parte, lo pienso también en criminología, lo sabemos por estadísticas, la mayor parte de la matrícula en criminología son mujeres, ¿no? Es usual que tengamos grupos donde el 80% son mujeres y el 20% hombres, ¿no? La mayor parte son mujeres que se interesan por este tipo de cuestiones, como la criminología, como los estudios en general, ¿no? De las ciencias forenses, de las ciencias penales. Y la otra cuestión de la masculinidad, pues sí, sin duda. Incluso recordaba yo un argumento, una entrevista que le hacen a Rita Segato, donde ella dice que si le pegamos a esta masculinidad, ¿no? De la que se hablaba, no solamente estaríamos reduciendo los feminicidios y la violencia de género contra las mujeres, sino posiblemente gran parte de la violencia, ¿no? que se tiene, puesto que también esta masculinidad tiene que ver con la violencia que se da o que nos damos entre los hombres por la competitividad, por otro tipo de cuestiones. Entonces, me parece que es también como muy importante enfatizar esa cuestión, ¿no? Y que últimamente, pues, pareciera, ¿no? Que se ha abierto un poco el debate ahí sobre las nuevas masculinidades, sobre el papel del hombre también para tener esta parte de la prevención, en fin, ¿no? Solo esos dos comentarios. Muchas gracias, Alan. Sí, es muy llamativo, definitivamente, que no sé si cuando tú estudiaste la matrícula era similar, cuando yo estudié, no, en Monterrey era, en su mayoría éramos hombres y unas cuantas mujeres, pero me quedé pensando al escucharte que tal vez se pueda hablar también de un techo de cristal, porque pues los académicos reconocidos en la criminología y los puestos principales son de hombres. No sé si tengan ya pensado alguna ida de cierre, algo para acabar o que se haya quedado en el tintero. Pues yo me quedé con la idea de cómo presentar contranarrativas, ¿no? A la celebridad del homicidio en serie, cómo sacar esta cosa de la celebridad, que es una cuestión también muy de la modernidad, es un fenómeno aparentemente que se configura mucho desde la modernidad, ¿no? Que decían en la sesión pasada también tiene que ver con la urbanización, tiene que ver también con los trabajos precarizados, etcétera. Pero pensaba en eso, en qué narrativas, ya sea libros, series, películas, nos ofrecen otra manera de contar las historias y que recuperen las historias de las víctimas, que en el caso muy particular de los homicidas en serie son muy fáciles de invisibilizar, ¿no? Porque pareciera que el homicida les pasa por encima como un desastre natural, o sea, como casi que si no fueron asesinados por esta persona, sus vidas serían anodinas y X. Y no es así, como dice Mel, que me parece muy maravilloso que lo diga, sus vidas son absolutamente valiosas y nos perdimos de ellas porque alguien decidió hacerlo. Y creo que yo me quedo con eso, ¿no? Desde el punto de vista donde yo me paro, que es analizar series, películas y libros y sus narrativas, quizá esperar más, trabajos más atrevidos también,
como Peter Jackson, como de Las Luminosas, que no lo conocía y que lo voy a ver y lo voy a leer y difundirlos más, digamos, ¿no? Que esté en la presencia de las víctimas. Evidentemente lo ideal sería que no tengamos que hablar de víctimas, pero bueno. Muchas gracias, Isaura. Mel, Alan, quisieran hacer un comentario de cierre. Creo que todo lo que pude haber dicho ya lo dije, pero solo decir eso, o sea, no quiero, no, yo no soy de la idea de que la solución a estas cosas viene del lado individual, o sea, obviamente todo es una cuestión colectiva, tanto la comprensión como el entendimiento y las acciones que se puedan llevar a cabo para tratar de eliminar, bueno, no eliminar, esa no sería la palabra, sino de amortiguar y de cambiar la forma de la violencia en la sociedad, sí, tiene que pasar por todos. Entonces, pues lo único que se me ocurre decir es que hay que tratar si bien se ha hecho intentos, o sea, como decíamos, o sea, de lo que se trata este foro, si bien se ha hecho intentos a través de programas, a través de cuestiones literarias, a partir de elementos literarios, tratar de como hacer entender que dónde está realmente la falta que está en todos nosotros como sociedad y que de alguna manera tendremos que organizarnos todos para poderlo hacer. Sí, he estado diciéndolo montones de veces, no, tal vez no tendría que ser de manera más literaria, tal vez tendría que ser muy directa, decirle, el problema eres tú por esto y esto y esto, y tratar de concientizarlo, o sea, porque es eso, se está creando una subcultura de jóvenes que está entendiendo todo al revés, completamente todo al revés, en donde siente que lo que hay que glorificarse es la masculinidad o la persona violenta o tratar o ellos son las personas que hay que proteger cuando no. O sea, hay que tratar de proteger a tu propia comunidad que se ve dañada por esa violencia. Solo así, no sé cómo, de verdad, en este momento no tengo idea cómo, pero sí hay que buscar la manera de tratar de abrirle los ojos a la gente y decirle, todo este material que te estamos viendo, no te lo estamos viendo como si te estuviéramos dando un modelo a seguir. Te estamos diciendo lo malo que puede suceder. Sí, efectivamente, hay muchísimas más posibilidades de que sufras un accidente aéreo a que te mate un asesino en serie. Sí, es verdad, pero aún así hay medidas y formas para evitar los accidentes aéreos y no se hace absolutamente nada para tratar de crear, vamos, ya no asesinos en serie, ya digamos asesinos normales, porque básicamente tienen la misma motivación, ya sea sexo, ya sea dinero, ya sea ya sea placeres personales, independientemente de cuáles sean. O sea, tratar de pensar, esto no tiene que pasar, tus libertades, tus deseos no tienen que pasar por encima de los demás. Solo con eso, solo con eso. Y yo creo que así es como puedo concluir. Muchas gracias, Mel. Me gusta mucho esta idea de desglorificar la masculinidad tradicional o la masculinidad en general. Definitivamente tiene un papel importante cuando la mayor parte de los delitos son cometidos por hombres, incluyendo la mayor parte de los homicidios en serie son. Pero bueno, Alan, no sé si tengas tu comentario de cierre. Sí, gracias. Pues pensaba un poco en esto que se decía, ¿no? De las contranarrativas. Y te acuerdas que hicimos un libro, ¿no? Recordarás que participaste en él, que ahorita pues, se me vino a la cabeza, ¿no? Que es un libro que coordinamos hace algunos años, Cine y Ciencias Penales, ¿no? Donde precisamente tratamos como de utilizar por un lado, ¿no? El recurso cinematográfico, el recurso audiovisual, que hoy en día pues puede ser muy útil para las nuevas generaciones, una herramienta una herramienta alternativa a través de la cual podamos introducirnos a estos temas de las ciencias penales, de las ciencias forenses, de ciertos temas, ¿no? Delicados. Obviamente yo nunca he creído que la literatura, bueno, en ocasión la literatura sí, la película o la serie que sustituyan la lectura, ¿no? Son cuestiones complementarias, ¿no?
Pero ese libro creo que un poco podría ser una propuesta, ¿no? De ir acompañando, como se decía, este tipo de eventos. Yo siempre he creído que ahora más que nunca necesitamos ir a las comunidades. Necesitamos como académicos, como académicas, buscar otros espacios lejos de, pues, los tradicionales, ¿no? Las universidades, los grandes foros, las grandes, yo creo que sí es muy importante y no sé, ahí, Tilemi, proyecto que hagamos con las comunidades, ¿no? Llevar todo esto a las comunidades me parece que es algo que podríamos hacer. Lo que publicamos, lo que hacemos, lo que investigamos, ¿no? Para tener una incidencia, ¿no? Porque seguir trabajando con las instituciones, seguir trabajando con las universidades, no sé, ¿no? Y finalmente quedó ahí como en el tintero esta parte que yo quería decir, como de las funciones, ¿no? Que tiene no el serial killer per se, sino la forma en cómo se aborda el serial killer, ¿no? El asesino en serie, que es un poco lo que estamos discutiendo, que son las formas de representación dominantes de los medios de comunicación, de las cuestiones culturales. Y ahí yo apuntaba a 4 funciones que yo podría estar viendo de esta forma sesgada, mediática, estereotipada de cómo se aborda la cuestión criminal en general, pero en particular el homicidio en serie, ¿no? Por un lado, encubre, ¿no? Lo que decíamos, encubre que otro tipo de problemas, otro tipo de cuestiones criminales como pueden ser los delitos de Estado, los delitos de mercado, que hoy en día se discuten mucho en la criminología, los genocidios, el femigenocidio que propone Rita Segato, es decir, la figura del serial killer, como decía Foucault, ¿no? La administración de las ilegalidades, ¿no? Entonces, pretende que nos focalicemos, que estemos atentos solamente a ese fenómeno, sin dar cuenta de otros de mayor relevancia, de mayor daño social, pero no solo eso, sino que en el mismo fenómeno del serial killer también se encubren esos contextos que están obviamente reproduciendo ese tipo de actores, ¿no? La segunda, yo pensaba en la desresponsabilización, ¿no? En el sentido de que la forma en que se aborda siempre, lo decía, ¿no? Es de forma muy individualista, muy clínica, entonces desresponsabiliza al Estado, desresponsabiliza a la sociedad, a otros actores que están allí, que son muy importantes para todo este proceso, ¿no? Tranquiliza, ¿no? Ante lo desconocido, ante esta incertidumbre de lo que parecería tan lejano, pero a la vez cercano, como les decía, esta función mitológica de la que habla Tonkonov, ¿no? Nos tranquiliza ver que esté alguien ya detenido, que se sepa quién fue, como esa cuestión, ¿no? Ante la incertidumbre o ante la complejidad de saber que no se puede hacer más allá, ¿no? Que eso. Y por otro lado, pues produce también, ¿no? Este mercado que ya hemos hablado de él, ¿no? Este mercado científico y también cultural, ¿no? Como una especie de dialéctica, de representación, acción, ¿no? Es un poco lo que ahora esta frase de la criminología cultural, ¿no? Reglas creadas, reglas rotas, ¿no? La hermenéutica del prohibicionismo. Entonces yo vería como esas funciones que tiene esta forma peculiar de abordar el tema del serial killer, ¿no? Con eso yo cerraría mi participación y agradecer nuevamente a Tilemi, al instituto y a Mel, a Isaura por el tiempo y por darte este espacio que es muy importante, ¿no? Abordar el fenómeno, pero desde una perspectiva distinta como cotidianamente se hace. Gracias, Alan. Preguntaba Rigel Dorsey en el chat si pudieras dar la referencia del artículo que citabas ahorita al final, por favor. ¿El de Tonkonov? Sí, el de Tonkonov está en el libro, este libro que, a ver, ahí está. Este libro lo coordinó Tenorio Tagle a partir de que falleció Massimo Pavarini. Es como un libro homenaje y aquí escribe Tonkonov, ¿no? Este argentino, un capítulo que se llama ¿Qué es un monstruo? Notas sobre la función mitológica de los criminales. Tonkonov siempre ha escrito muchos a partir de Durkheim, ¿no? Entonces, precisamente utiliza Durkheim y esta función del criminal, del crimen, ¿no?
la función social para explicar un poco esta parte de la monstruosidad como categoría de urgencia. Muchas gracias, Alan. Pues no me queda más nuevamente que agradecerles su tiempo, igual a Isaura, Mel, Alan, también, pues bueno, como decía Alan, al Instituto de Investigación y Análisis de la Violencia, que por parte de Claudia Rivera nos ha patrocinado. Pues bueno, les agradezco mucho, espero que estén muy bien, que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas noches, todas. Gracias, hasta todos. luego. Bye.